ملح يومهم لبن حتى البحر بدا جبكي. Este domingo 6 de abril daba comienzo la Semana Comarcal de Ciclismo que organiza la Unión Ciclista Algecireña. La primera de las pruebas preparadas, la sexta marcha cicloturista Los Alcornocales, una marcha cicloturista que tenía un recorrido aproximadamente de 100 kilómetros. 15 de ellos serían neutralizados, 85 posteriormente tramo libre, con una dificultad añadida a la de años anteriores. La subida al Tajo de las Escobas era la novedad y hacía todavía más difícil, más duro, un recorrido que ya de por sí tiene una orografía francamente difícil, exigente. Ahí teníamos los participantes que habían llegado de toda la geografía andaluza, hasta 210 los participantes que tienen o que habían preparado esta prueba desde semanas antes. Vemos a miembros de la Unión Ciclista Algecireña, también a miembros del equipo de Ceuta que se acercó hasta Algeciras en la jornada del domingo. Los participantes comentando, sobre todo los de Algeciras, comentándole a los que eran de fuera la exigencia de un recorrido que iba a discurrir ante una jornada bastante buena en cuanto a la climatología. El viento acompañó, se temía el levante y al final el poniente fue el que sopló, más bien el sur, y eso se agradeció. Incluso las medias que se marcaron eran muy por encima de lo esperado. Vemos todos los corredores preparados, dándose masajes para lo que sería un comienzo de etapa prácticamente a 50-100 metros de altitud. Subiría el puerto de Ojén, que tiene una distancia aproximada de 17 kilómetros. Una vez coronado ese punto, el puerto de Ojén, se descendía hasta el pantano de Almodóvar. El pantano de Almodóvar daría paso a la subida de la Ahumada, aproximadamente 15 kilómetros de subida. Ya se entraría en el kilómetro 46 de la etapa, una pequeña trialera de 2 kilómetros para encarar el tramo más difícil de la jornada, el Tajo de las Escobas, casi a 800 metros de altitud, que tenía doble sentido. Se subía y se descendía ya en el kilómetro 55 de la etapa. Se encaraba también el último de los puertos, el de las Corzas, también conocido por el puerto de la Higuera, y el descenso hacia Botafuegos, que ya sería kilómetro 100 aproximadamente de la etapa, 85 de tramo libre. Una prueba muy exigente, muy dura, que todos estos participantes, 210, encaraban a las 9 de la mañana. La salida desde Botafuegos, giro hacia la derecha para irnos a encarar las calles de Algeciras. Primero se subiría hacia San Bernabé, muy ralentizada la marcha, tranquilidad en el discurrir de los participantes, todos ellos conversando y sobre todo conociendo un poco más lo que por delante tenían, que era una difícil prueba, una prueba muy exigente que se temía que podía ser todavía más dificultada, como decíamos, por el viento de levante. En ese momento no soplaba absolutamente ninguno de los dos vientos y se esperaba, parecía que las previsiones daban que podía soplar el viento de levante. Vemos la subida hacia San Bernabé, el grupo siempre comandado por los miembros de la Unión Ciclista Algecireña, que han sido los que han preparado esta prueba y además este año han podido disfrutar de la participación algunos de ellos. Se bajaba hacia la Avenida Virgen del Carmen, esa es la bajada junto al Parque Feria. Todavía estábamos en el tramo neutralizado, ese es la avenida también Pérez Arriete, por las calles de Algeciras. Se ha visto público, numeroso público, sobre todo en los puntos más exigentes de la prueba, y ha sido una de las novedades también en esta jornada. Como vemos, ya se discurría hacia San José Artesano para coger un tramo, la carretera vieja de los Barrios, que nos llevaría hacia los Barrios. Muy cerca de los Barrios estaría preparado ese tramo ya libre
donde rápidamente pues, se fueron marcando las diferencias entre los que están físicamente mejor preparados y los que se tomaban la marcha también. Hay que entender que muchos de ellos lo hacen como reto personal, un reto físico, una prueba física importantísima, la primera de las pruebas que organiza la Unión Ciclista Algecireña de esta semana comarcal del año 2008, era esta ruta de los Alcornocales, que por año ha ido tomando mayor protagonismo. Este año, con la exigencia, como decíamos, del Tajo de las Escobas, todavía ha tenido más participación y se demuestra que estos corredores quieren prepararse para pruebas como por ejemplo los 101 kilómetros de ronda, que es otro de los retos que tienen algunos de ellos para las próximas fechas. Ahí veíamos cómo pasaba el pelotón, los 210 participantes por la vecina localidad de Los Barrios. Se ha tocado los términos municipales de Los Barrios, también de Tarifa, y el término municipal de Algeciras, por supuesto, en esos montes públicos que han recibido la visita a bellos parajes de estos esforzados de la ruta. Ahí, en ese momento, se giraba para parar unos segunditos y comenzar el tramo libre. Ahí empezaría la hora de la verdad. Una vez transitada la antigua y conocida como Ruta del Toro, se gira hacia el puerto de Ojén, en ese puente de hierro. Sería la salida al tramo libre, como decimos, que marcaría rápidamente las diferencias entre los competidores. Salida oficial, ahí tomaban ya parte los 210 una vez ya reagrupados después de la parte neutralizada, y muy pronto Manuel Serrano, el tarifeño que viste la camiseta de Unión Ciclista Los Barrios, marcaría las diferencias. Por detrás algunos más tranquilos, por delante así marchaba ya el grupeto de corredores que quería disputar la etapa, pero como decimos, no se le dio prácticamente tregua y en ningún momento se pudo hacer nada para que este hombre, Manuel Serrano, el tarifeño, se marchara por delante. Por detrás Javier Ragel, de Tarifa, un corredor élite que marchaba por delante del sub-23 Raúl Mena, que corre con la camiseta de Estepona, pero que es de la comarca de San Roque. También veríamos por detrás, en ese puerto de Ojén, al sevillano David León, que marchaba tras Manuel Serrano, Javier Ragel y Raúl Mena, y por detrás un grupeto de 5 con Fernando Viseras, José Antonio Gil, Ramón Cantudo o Alfonso Coca. Muy cerquita en esa subida de Ojén también los que marcarían los primeros tiempos de la prueba: Salvador Cerrillo, de Algeciras, de la Unión Ciclista Algecireña, seguido de Jesús Gil, el tarifeño, ese grupo de 2 al que seguían Alejandro Peña, Francisco Russo o Gonzalo Barredo, entre otros corredores destacados. Entre ellos, la prueba estaría prácticamente repartida en los primeros puestos. Desde principio hasta fin, ellos fueron los mejores y lo demostraron en la carrera. Este puerto de Ojén, de aproximadamente 17 kilómetros, es un puerto exigente que, ya decimos, marcó los primeros tiempos y las primeras diferencias. Ahí vemos, muestran estas imágenes de la dureza, de lo roto del camino, del esfuerzo de los corredores que marchaban en los primeros kilómetros. En la parte superior de ese puerto de Ojén vemos cómo Alfonso Coca seguía a Salvador Cerrillo, y en este pantano de Almodóvar seguían por delante Manuel Serrano, Javier Ragel, y tercera posición para David León, seguido de Raúl Mena, que era cuarto. El quinto puesto para Jesús Gil, y por detrás un grupo de 4 corredores: Fernando Viseras, de la Unión Ciclista Algecireña, Ramón Cantudo, era séptimo en ese momento, de la Unión Ciclista Algecireña, octavo José Luis Martín, de Ceuta, y noveno José Antonio Rojas, de el club la Unión Ciclista Barreña. Por detrás ese grupeto con Alejandro Peña, Alfonso Vaspino, Abraham Castejón, Salvador Cerrillo, Gonzalo Barredo o David de la Calle, que era donde se rompería rápidamente la carrera y donde marcarían ya esos tiempos, esas diferencias hasta final del recorrido. Otro de los puntos importantes de la prueba, que hoy queremos destacar en estas imágenes por la dureza de ese recorrido, es el empedrado del pantano, un desnivel del más de 10%, tiene 1,5 kilómetros y la dureza era tremenda. Encaraban la parte de la ahumada. Fíjense qué bello paraje el que podemos ver, presenciar en este kilómetro prácticamente ya 30 de la prueba, donde Ramón Cantudo estaba acompañado por Jesús Luis Martín, el ceutí, que hizo también una magnífica prueba, igual que Salvador Cerrillo, que sería primero en la categoría Máster 40, igual que Alejandro Peña.
y en definitiva los 15 primeros clasificados, que serían los que realmente tuvieron una destacada participación. Por detrás otros corredores lo pasaban francamente mal, pero terminaron su recorrido. Como decimos, una prueba de aproximadamente 100 kilómetros tiene un verdadero mérito, pero nos centramos realmente en